Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. En nuestra recomendación cinematográfica del día de hoy tenemos la película El Conde de Montecristo, la cual está basada en la novela clásica de Alejandro Dumas. Veamos. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est El Conde de Montecristo es una película francesa de drama y aventuras de 2024 basada en la novela de 1844. Es una novela de aventuras clásica desde un género literario de aventura-drama. El autor aborda temáticas sociales como la justicia, la venganza, la piedad, la traición, la lealtad y la ambición que invitan a la reflexión. Así que si te gustan las historias de los Vengadores enmascarados, esta historia es para ti. Je te présente enfin le comte de Monte-Cristo. Albert. Je renonce à la seule force qui me tient en vie. Ahora vayamos a la entrevista del día de hoy con nuestro invitado Salvador Alan Fernández de Lara García, quien estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, su especialidad en Derecho Constitucional y actualmente su doctorado igualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido columnista, conferencista, regidor juvenil, consejero ciudadano de la ciudad de Puebla, asesor legislativo, secretario jurídico, encargado de protección de datos personales. Ha sido autor de diversos artículos y libros. Bienvenido, Salvador Alan Fernández de Lara García. Bienvenido, Salvador Alan Fernández de Lara García, Arte y Derecho. Es un honor contar con tu presencia. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Arminda. Es un gusto estar aquí en tu programa Arte y Derecho con tus televidentes, con tus seguidores, y obviamente para hablar de temas tanto jurídicos como artísticos. En este caso, literal, muchísimas gracias por la invitación, por haberme contemplado y por tenerme aquí en tu programa. ¿Te gustaría comentarnos de qué trata tu artículo llamado When Men Applied Obeying God, The Dangers of Artificial Intelligence? Sí, por supuesto. En este artículo académico que se llama When Man Played Obeying God, The Dangers of Artificial Intelligence, yo lo que trato de hacer es primero comparar al ser humano ya con un Dios, con un ser divino. ¿Por qué razón? Porque finalmente, actualmente, en este siglo XXI, en este año, bueno, en esta segunda década del siglo XXI, el ser humano ya ha logrado dominar distintas situaciones de la naturaleza que en años anteriores, siglos anteriores, milenios anteriores, no había logrado dominar. El ser humano logra dominar pues, muchas partes de la naturaleza, puede crear seres humanos, ha desarrollado una inteligencia artificial que realmente piensa de forma individual a los seres humanos. Entonces, justamente ya pues ha tenido o ha adquirido esas cualidades que un dios podría tener en las mitologías antiguas. De hecho, sí, tal como lo señala el intelectual historiador Yuval Noah Harari, el ser humano ya se ha convertido justamente en un dios. Es decir, no solamente lo digo yo, pero aquí yo lo comparo con la narración mitológica de Prometeo. Evidentemente, Prometeo, un semidios, le roba el fuego a Zeus para entregárselo a los humanos, para que los humanos puedan desarrollarse y tener ciertas actividades, y Zeus, pues, cae en una ira tremenda, se enoja bastante,
y condena a Prometeo a estar apartado en un lugar, encadenado y siendo torturado por un águila gigantesca. Entonces, esta idea de Prometeo finalmente, del fuego, es la inteligencia artificial. Nosotros, los seres humanos, obviamente no yo, pero bueno, en general los seres humanos, los desarrolladores de inteligencia artificial, han desarrollado, programado este tipo de tecnología para ayudarnos. Pero finalmente se está saliendo de control en distintas situaciones. Y es lo que yo menciono. La inteligencia artificial se ha convertido en algo bastante peligroso y que en un futuro puede dar pie a una situación distópica que puede generar un caos en el mundo. ¿Y por qué razón puede generar un caos? Finalmente esto ya lo estamos viendo. Ya tanto Google, Meta con Facebook y otras situaciones, ya han, hasta el propio Elon Musk, han señalado que ha habido programas de inteligencia artificial que han desarrollado o han hecho o han adquirido conciencia y se han automatizado del ser humano. Es decir, no han necesitado de un ser humano para, pues, obviamente, continuar. Finalmente, la inteligencia artificial generativa va a aprender de la información que existe en la red o de la información que se le cargó y con el paso del tiempo, con la interacción humana que va adquiriendo, porque el ser humano va a utilizar esta inteligencia artificial como una herramienta, con esta interacción constante, la inteligencia artificial generativa va a comenzar a, pues a tener mayores aprendizajes y, por tanto, se va a comenzar a independizar. Pero, como ya lo mencioné, varios desarrolladores y empresas han mencionado y han desconectado programas con inteligencia artificial porque aparentemente se han independizado y han adquirido conciencia. Evidentemente, el hablar de conciencia es un tema complejo porque implica emociones, sentimientos, pero bueno, finalmente se han automatizado porque han generado lenguajes propios, se han vuelto peligrosas porque han, de hecho, en estos lenguajes, en estas ideas, algunos programas se han vuelto racistas o xenófobos o han generado situaciones de odio en contra de los seres humanos. Entonces, esto se ha vuelto algo complejo. Ahora, independientemente de esto, en este artículo académico yo toco varias situaciones que han sido demostradas tanto por Harari como por el periodista Andrés Oppenheimer en su libro Sálvese quien pueda y otras situaciones. Entonces, evidentemente la inteligencia artificial se está saliendo de control y en este orden de ideas lo que yo planteo es la propuesta de que la inteligencia artificial sea regulada tanto a nivel internacional por tratados internacionales como en las legislaciones nacionales de cada país, de cada estado. Esto ya sucede en países como Arabia Saudita o China, pero muchos países que mantienen la idea del mercado libre, como Estados Unidos, o el nuestro, como México, no han regulado la inteligencia artificial y aún quedan muchos rezagos, muchos vacíos. Y justamente eso puede dar pie en muchas situaciones. Ahora, recordemos que los tratados internacionales, el derecho internacional público, es de buena fe. Entonces, pues no hay mucha manera para sancionar a los países o a los particulares si incurren en violaciones a estos controles jurídicos que se plantearían. De hecho, ya hay una carta del manejo ético de la inteligencia artificial que fue firmada hace unos cuantos años, pero finalmente es una carta de buenos deseos, no hay una manera coactiva de poderla ejercer. Y la única manera coactiva actualmente en esta idea de la soberanía nacional que existe en todos los países del mundo, pues obviamente sería legislar en los poderes legislativos de cada país para establecer sanciones para aquellos desarrolladores, empresas y personas físicas que lleven a cabo inteligencia artificial para establecer límites éticos y de esa forma no poner en riesgo la integridad de los seres humanos o la estabilidad de los seres humanos en un ambiente, en el mundo finalmente. Porque, por ejemplo, han habido situaciones, en un ejemplo democrático, en Myanmar hace unos años, muchos personajes o muchas personas que estaban en contra de la comunidad étnica musulmana empezaron a postular o publicar o hacer publicaciones en Facebook
en contra de ellos. Eran extremistas, eran publicaciones extremistas, y la red social, como está diseñada con sus algoritmos para publicitar, proyectar o diseminar información que sea más controversial para generar mayor interacción y mayor permanencia de los usuarios en la red social, lo que generó es que estas publicaciones extremistas fueran impulsadas por ese algoritmo, y eso generó que meses después hubiera una masacre, de un genocidio de esta comunidad étnica, y al mismo tiempo que hubiera desplazamiento forzado y violaciones sexuales. Entonces, esto, pues obviamente sí lo generaron seres humanos, pero este odio se acrecentó bajo un sesgo cognitivo, eh, eh, en el cual obviamente la inteligencia artificial, al postular o al impulsar o al apoyar ciertas publicaciones xenófobas o racistas o extremistas, generaron un caos en Myanmar. Lo mismo lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la elección del 2016 con Donald Trump, con el caso de Cambridge Analytica o de Rusia, de la interferencia de Rusia en las redes sociales, entre otras cosas, y páginas de internet, con las fake news y la posverdad, que obviamente generaron también o proyectaron o potencializaron que Donald Trump saliera electo como presidente de los Estados Unidos en ese momento. Y también lo podemos ver en la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, justamente porque muchos grupos extremistas de Brasil, de extrema derecha, hicieron publicaciones, o más bien postearon videos en YouTube. Ojo, otra red social que no es Facebook, YouTube. Y obviamente, igualmente como pasó en Facebook en Myanmar, YouTube está creada para generar la mayor interacción de los seres humanos, de los usuarios en esa red social, que permanezcan el mayor tiempo posible. Entonces, obviamente, los algoritmos descubrieron que la manera de hacer esto era a través de lograr la permanencia en esa red social, y eso se lograba a través de de promocionar videos que no eran informativos, sino indicaban violencia o extremismo o teorías conspirativas, y obviamente eso generó que Jair Bolsonaro, entre otras cosas, se proyectara y pudiera ser de una persona pues, casi desconocida al presidente de Brasil. Entonces, es algo complejo. Y aparte hay otro tema, los datos personales, la privacidad. La inteligencia artificial no genera la privacidad o mejor dicho, gracias a los programas de inteligencia artificial, actualmente podemos ser espiados a través de nuestros dispositivos electrónicos, de nuestra televisión inteligente, de nuestra computadora y de nuestro celular. Obviamente, si hay internet y si tiene una cámara y un micrófono. Entonces, esto es gracias a la inteligencia artificial. Entonces, obviamente, esto señala algunos retos para proteger la privacidad, son retos éticos, y para evitar que un gobierno, en dado caso, pueda pues tenernos controlados como sucedía en el totalitarismo, ¿no? en el fascismo. Que finalmente, quizás si esos gobiernos fascistas totalitarios hubieran existido en la actualidad, con esta inteligencia, pues sería más fácil el control de las personas y obviamente el impulsar sus políticas totalitarias, coactivas y opresoras. Entonces es algo complejo, por tanto se tiene que regular esto. Hace unos años, en el 2022, yo elaboré una iniciativa de ley en el Congreso del Estado de Puebla para que en el Estado de Puebla se regulara la inteligencia artificial. Fue una iniciativa que nadie le hizo mayor caso, ni los periodistas no le entendieron. Honestamente, pues no la tomaron en cuenta. Y justo lo que buscaba era esta situación, poner un precedente en un lugar chico, Puebla, el estado de Puebla, para que de ahí a nivel nacional se pudiera diseminar y generar esta situación. Es necesario que se regule la inteligencia artificial a nivel nacional de cada país para evitar un caos futuro, una situación distópica que puede acabar con el futuro de los seres humanos. Actualmente estudias el doctorado en Derecho y tu tema de investigación se llama Los medios de control de la legitimidad. Así es. ¿De qué trata y cuál es la importancia de tu tema de investigación? Justamente, Herminda, actualmente estudio el doctorado en Derecho y mi tema de investigación, bueno, el doctorado en Derecho que estudio es un doctorado, es un PhD, como se conocería en Europa o Estados Unidos, un philosophy doctor,
y es un doctorado en investigación. El tema de investigación que estoy desarrollando lleva el nombre de los medios de control de la legitimidad, como tú lo has mencionado, y es una teoría novedosa que no tiene precedentes, y justamente lo que busca es señalar que ciertos mecanismos democráticos, como son las elecciones de representantes populares, el presupuesto participativo, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular en México y la revocación de mandato, solamente estos son medios de control de la legitimidad. ¿Y por qué son medios de control de la legitimidad? Porque solo a través de esto podemos conocer nosotros de forma cuantitativa, con números, de forma relativamente certera, con números, la cantidad de apoyo popular que un detentador del poder, que una autoridad, que un actor político o que un acto de autoridad, alguna política pública, tiene en algún momento determinado. De esta forma, si una política pública o un político o una autoridad tienen o logran en algún momento determinado una mayoría de eso, evidentemente tienen legitimidad. Pero aquí hay un tema complejo, obviamente, porque evidentemente generalmente en los referéndums, plebiscitos, consultas populares, va a haber solo dos respuestas que se pueden dar, sí o no, salvo en otros ejemplos. Entonces, por obvias razones, ahí, en ese sí o no, va a haber una respuesta que va a obtener una mayoría absoluta o calificada. Pero cuando hay muchos candidatos, por ejemplo, en una elección de representantes populares, generalmente va a haber un candidato que va a elegir, que va a obtener una mayoría simple o relativa, que no va a lograr el 50% de los votos o más, va a lograr menos, difícilmente lo logrará, tal vez sí lo logre, pero difícilmente lo logrará y va a haber, va a obtener muy poco porcentaje, pero finalmente va a haber una mayoría. En ese orden de ideas, ahí hay un tema, porque finalmente, ¿qué es la legitimidad? La legitimidad es esa idea que una sociedad tiene con relación a, es una creencia socialmente compartida, que una comunidad tiene con relación a algo, un actor político, por ejemplo. La creencia de que Claudia Sheinbaum debe de ser la presidenta. ¿Por qué tenemos esa creencia compartida de que Claudia Sheinbaum tiene que ser la presidenta? Bueno, porque ganó las elecciones, porque tuvo una mayoría en las elecciones, porque viene fortalecida anteriormente por Andrés Manuel, etc. Entonces, evidentemente ahí hay una legitimidad. Y es una creencia, no es algo racional. Esa creencia puede estar sostenida por sesgos cognitivos, por emociones, por instintos, por pasiones. Entonces, ahí hay una situación compleja. Porque en principio, en mi tema de investigación, yo trato de demostrar en la primera parte lo excelente de los medios de control de la legitimidad, que son obviamente pues el referéndum, el plebiscito, o sea, sí, te voy a legitimar, a través de estos medios de control de la legitimidad, voy a legitimar a un representante popular o sus actos de autoridad. Fabuloso. Hasta ahí todo va bien. Y obviamente esa legitimidad va a permitir que haya gobernabilidad en una comunidad. Pero, evidentemente, esta legitimidad, como ya lo dije, puede estar sustentada en situaciones irracionales, en sesgos cognitivos, como lo diría Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía. Porque finalmente, como este premio Nobel lo señala y también como otro premio Nobel de Economía lo señala James M. Buchanan, el ser humano o las decisiones de los seres humanos son imperfectamente racionales. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por sentimientos, por emociones, por ideas preconcebidas, por prejuicios y por tanto podemos ser manipulados. Entonces, en este orden de ideas está este tema de investigación. Primero, parte de esa idea de que sí, la legitimidad a través de estos medios de control de la legitimidad va a permitir que haya gobernabilidad en una comunidad, pero al mismo tiempo, en el contrasentido, pues hay fenómenos como el populismo, pues, ahí tiene mucho auge actualmente, el nacionalismo, justamente la manipulación de las masas, el control social, y todo esto a través de, por ejemplo, el conductismo postulado por Pablo, finalmente, o la teoría de la disonancia cognitiva que surge a través de líderes mesiánicos. Evidentemente vamos a apoyar a ciertas personas porque pues creemos que son los más idóneos, pero a lo mejor eso no es racional, sino es porque nos cae bien o porque es el más guapo,
o porque nos vendieron una idea, como en el caso de Hitler, justamente, que Goebbels desarrolló la idea, la visión de Hitler, una visión falsa, mercadológica, para controlar a las masas y generar legitimidad de este personaje histórico. Entonces, es un tema complejo, pero es lo que he ido desarrollando y que justamente se amolda bastante a nuestra realidad actual que vamos viviendo no solo en México, sino en el mundo entero. Voy a permitirme leer uno de tus poemas de tu libro, El ocaso del silencio en tu mirada. El ocaso del silencio en tu mirada, Salvador Alan Fernández de Lara. Éxito. Ante el camino de la vida se abre paso el sendero del éxito. Llega un punto en el que las dudas nos comienzan a azorar y el estancamiento parece hacer que los destinos se vean totalmente inciertos. Éxito, palabra incompleta que refleja lo que a alguien le pareció correcto, con lo que ese alguien se sentiría realizado en la vida. El verdadero éxito podrá ser una estepa, o una llanura, un monte o una selva, o quizá sea un precipicio. El éxito, como la belleza, depende del cristal con que se mira. Unos buscan riquezas y estatus, otros poder y juego, unos más el calor de una familia y la estabilidad que eso da, quizá algunos un amor furtivo. Éxito, palabra ambigua de 1000 significados. Te agradecemos infinitamente habernos acompañado el día de hoy. Te deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Arminda, por invitarme en tu programa, ¿verdad? Arte y Derecho. Es un placer estar aquí contigo y con tus televidentes, tu público, justamente para hablar de distintos temas, tanto jurídicos como artísticos, literarios. Es un placer realmente. Te agradezco mucho la invitación, el haberme contemplado y pues muchísimas gracias por este espacio. Y a ustedes que nos acompañan en casa también, muchas gracias y hasta pronto.